noches, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Respuestas a Preguntas que Incomodan. Qué placer poder llegar hasta sus hogares y que ustedes puedan disfrutar de estas excelentes preguntas que nos envían. Muchísimas gracias también por todos los comentarios, todos los mensajitos que me enviaron por mi cumpleaños en el programa anterior. Muchísimas gracias, se les quiere un montón. Yatensi Bonilla, ¿cómo estás? Bien, siempre excelente, contento, bien, muy como bien, una muy lombriz. bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que dice esa? No, sobre el poder de Dios, esto es en hebreo. Muy bien, está linda. Aquí dice, Hay poder. hay poder. Excelente. Hay poder. Muy bien, amigos, hoy vamos a disfrutar de una pregunta más. La envía Melvin Ruiz de Honduras. ¿Quiénes fueron los esenios? Yo creo que hay mucho para decir esta noche sobre los esenios. Yatensi, para aprovechar estos pocos minutos, ¿de dónde vienen los esenios? Bueno, los esenios fue una secta religiosa judía que fueron protagonistas en los tiempos de Jesús. Pero posiblemente la secta nació hacia el año 165, 166 antes de Cristo, Ya. hasta el año 66 después de Cristo. ¿Ya? Y ¿Hasta hay el año qué? 66 después de Cristo. Después de Cristo. Cuando se inició la guerra Ajá. romana en contra de los judíos en Jerusalén. Entonces y ellos terminó con la destrucción del templo. ¿Desaparecieron con la destrucción o antes de la destrucción? Porque la destrucción se da en el 70 después de Cristo. Ya habían desaparecido, Ok. pero ya con la destrucción del segundo templo ya ellos desaparecen. Y nos dejaron los famosos rollos del Mar Muerto. Ellos son los autores originales de los escritos del Qumrán, descubiertos primero a partir del año de 1947. La palabra esenio, ¿qué significa? ¿Puro? Sí, esenio significa también algo de pureza. También tiene una... O sea, ese es un término muy difícil de ubicar. ¿Ya? Tiene varias connotaciones. Esenio también puede significar alguien que estudia la Torá, alguien que repite la Torá, alguien que vive la purificación, porque ellos eran amantes a la purificación espiritual. Pero es muy difícil rastrear una etimología técnica, como sí se puede rastrear con los nazireos que hablamos hace 8 días. Ellos sí era fácil rastrear esta etimología. ¿Quiénes podían ser esenios? Bueno, primero que los esenios nacen como una forma de protesta. Sí, son protestantes. Este grupo nace en el siglo II a.C. como una protesta en varios campos. Protestaron contra la Torá oral. Ellos querían una interpretación más actualizada de la Torá. ¿Sí? Porque habían algunas escuelas rabínicas, era en la época de las escuelas rabínicas, que no permitían una interpretación más liberal de la Torá, sino al pie de la letra. Ya. Y esta es la tradición oral. Los esenios protestan contra la interpretación literal y proponen varias contextualizaciones de la Torá, o sea que la Torá se siga renovando cada día. Número 2, no están de acuerdo que Jerusalén, el templo de Jerusalén, sea el centro de la religión judía. No. ¿Por qué? ¿Por qué tenían algo en contra del templo? Porque para ellos ya el templo perdió santidad y consagración con tantas profanaciones. ¿Ya? Coincide que la secta nació después que Antíoco de Epífanes, Antíoco IV de Epífanes, profanó el lugar santísimo, sacrificando animales inmundos. Cuando lo profanó, ya los esenios nacieron y ellos ya no creían en el templo. Dicen los estudiantes que allí lo que hizo fue sacrificar una chancha. Bueno, una cerda. Sí, según la tradición. También se habla que los esenios a partir de ese momento se apartaron de Jerusalén y del templo y fundaron sus propias comunidades aisladas del pueblo. Ahora, otra forma fue que los esenios reinterpretaron más la teología judía y aquí ahí nace lo que es fantástico. Ellos son los padres de la neumatología. Ellos le dieron influencia a la teología del Espíritu Santo. Sí, y parece que el cristianismo heredó de esto. También ellos teologizaron profundamente la resurrección de muertos, que ya los fariseos también lo habían trabajado.
Entonces vemos que la teología esenia es muy cercana a la teología del Nuevo Testamento. Ya. Solamente hombres podían pertenecer a esta Y secta. también mujeres. Ok. Ahora, los esenios, aquí sí vale la pena precisar. Ajá. Ellos son descendientes de los asirios. Ahora, y fueron enemigos de los asmoneos y de los sumos sacerdotes. Ellos no querían, ellos eran enemigos del sacerdocio de Jerusalén, por razones teológicas. Ellos decían que los sacerdotes eran gente corrupta. Bueno, y tenían algo de razón. Y nos creían menos en el sumo sacerdote. Ahora bien, los esenios, la mayoría eran solteros. Ya. Ellos enfatizaban el voto de castidad. Ya. Pero parece que los esenios del Qumrán, los escritores de los rollos del Mar Muerto, sí se casaban. Y también habían esenios que eran hombres y mujeres. Y habían comunidades de solteros y solteras que viven en comunidad, pero se respetaban sexualmente porque habían hecho el voto de consagración en cuanto a la castidad. ¿Hay algunas prohibiciones para él? Para ellos, como secta, Sí. de repente no hacer ningún tipo de voto a menos que ese voto sea el que para pertenecer a la secta. Bueno, En comidas, bebidas, más que vestimenta. prohibición, había todos unos reglamentos Ya. de consagración. Primero, la castidad para algunos. Segundo, ellos tenían 3 años de prueba. O sea, si alguien quería ser esenio, no lo aceptaban de buenas a primeras. Ajá. Primero había un rito de iniciación corto, de purificación, y le daban 3 años de pruebas. Si esos 3 años superaban pruebas, ya eran esenios oficiales o ya era un esenio oficial. Esto se parece mucho yo lo comparo mucho con los votos para los religiosos católicos romanos, que se hacían voto de pobreza, castidad y obediencia, pero la consagración oficial se daba después de varios años de pruebas. Ya. El postulantado, noviciado, algo parecido con los esenios. Ahora, ellos eran teólogos de la purificación. Se bañaban, se lavaban las manos más de 20 veces en el día, Dios se mío. bañaban el cuerpo. Ellos creían en la purificación del cuerpo y del alma. Por eso que usaba el agua como símbolo de purificación total. Ellos no comían si antes no se lavaban las manos. Ya. Todo era purificación. ¿Comían carne? No. Sí comían carne, comían muchos vegetales, No. muchos panes sin levadura y sobre todo enfatizaban la comida en comunidad. Ya. Comer en torno a la mesa. Nunca comían solos, sino en comunidad compartiendo. Ahora, Yatensi, ¿ellos creían en la vida después de la muerte? Sí, hay mucha influencia de la teología esenia en el Nuevo Testamento y en la resurrección de muertos. Creían inclusive, querían mucho, parece que el hablar en lenguas también ellos Ah, sí. practicaban las lenguas espirituales. Ya. En otras palabras, siempre se ha sospechado que Jesucristo haya sido un esenio Ajá. y que muchos apóstoles. ¿Tiene alguna conexión los esenios con el tema de la abolición de la esclavitud, Yatensi? ¿O no tiene ninguna conexión? Sí, En algún momento me parece que yo Sí. leí algo sobre eso. sí. Ya. Porque los esenios son hijos de las influencias teológicas de la escuela rabínica. Yo ya había hablado, lo hablamos en un programa Ajá. anterior, que en ese contexto las escuelas rabínicas eran más importantes e inclusive que el sacerdocio, Sí, sí, sí. que ya estaba debilitándose. Y las escuelas rabínicas habían reemplazado a las escuelas proféticas. Ya el profetismo había desaparecido. Sí. Entonces, en los tiempos de los esenios habían 2 escuelas muy fuertes. La chamay, que era la legalista, la racista, no permitía a los gentiles en su conversión al judaísmo, eran inclusive eran machistas, no permitían a la mujer ciertos atributos. Ay, los leprosos lo veían como gente de segunda clase, como inmundo. Bueno, eran racistas. En cambio, la escuela de Hillel, eso fue el chamay, Hillel, que lo fundó el famoso rabino Hillel, él sí propuso la tolerancia a los gentiles, la tolerancia a la mujer y dignificar a la mujer. Ya. Y él fue el genio de pasar de la poligamia, porque antes los judíos tenían varias mujeres, a la monogamia. Ya. Entonces,
Parece que los esenios siguieron la línea de Hillel, La segunda una escuela. interpretación más liberal de las escrituras, Sí. más contextual, y ellos siempre fueron los que incluían, practicaron una teología de la inclusión. ¿A qué Ya. me refiero? Siempre aceptaron gentiles como parte de los esenios, sí, con un bautismo de prosélito. ¿Ya? También aceptaban mujeres, inclusive preparaban niños como futuro esenio. Inclusive ellos eran amantes a incluir gente enferma y siempre a la gente enferma trataban de sanarla con el rito de purificación. O sea que los esenios fueron solidarios, fueron caritativos y practicaban las obras de caridad. Obligaban de ayudar a los forasteros, a las viudas, a los huérfanos y a los esclavos. Si había un esclavo que estaba huyendo, Ya. ellos los protegían, los escondían. O sea que estuvo en contra de la ley de esclavitud. Usted tiene toda la razón. Tiene toda la razón, hija. Muy bien. Ahora ya te decía, ¿por qué ellos vivían en cuevas? ¿Cuál era la filosofía de ellos para vivir en cuevas? Lo que pasa es que ellos ya no creían estar en Jerusalén y preferían vivir en comunidades donde todos compartían lo mismo. Ya no creían en el templo y se fueron. Y uno de los famosos lugares fue el Qumran. Usted sabe que el Qumran fue las cuevas del Qumran. Bueno, fueron cuevas, fueron como 11 cuevas. Ahorita en el año 2017 descubrieron la cueva número 12. ¿Ya? Donde estaban guardados ya decir, los manuscritos del Mar Manuscritos. Muerto. Encontraron durante 10 años 972 manuscritos. Dios Naguará, como Pues se dice. sí, pues sí, pues sí. Es bastante. Sí. O sea que se dedicaban solamente a escribir, porque ¿qué más podían hacer en esas cuevas? Ay, Adesi, esos manuscritos Ajá. tuvieron tanto poder que ayudó a la nueva reinterpretación de la Biblia hebrea. Y aquí tengo, mire, aquí tengo. ¿Qué es eso? Son réplicas, ¿Ya? no son los originales, son réplicas de cómo fueron las tinajas que encontraron en las 11 cuevas. Ya. Le cuento el chisme, hijita. A ver. Ay, a mí me encanta el chisme académico. Chévere. En lugar de hablar del vecino, de la vecina, Sí, sí. mejor chismosear la erudición. Excelente, excelente. Ya. Le cuento. En el año de 1947, a comienzos, unos pastorcitos beduinos fueron a una cueva y encontraron las primeras tinajas. Y después, durante 10 años, siguieron descubriendo más tinajas en otras cuevas. En el año, 10 años después, en el año de 1957, ya habían descubierto tinajas en 11 cuevas. Pero recientemente, en el año 2017, descubren la cueva número 12. Y en cada cueva ya se encontraban tinajas con rollos. ¿Cómo eran las tinajas? Así más o menos, mire. Más o menos así. Estos son réplicas, ¿no? Este era el tamaño. ¿Ya? Con pequeños, no quiere salir este rollo. Bueno, eran rollos que están acá de papiros que se metían, más o menos así, Debe. así de extensos. Y se han encontrado en todas las tinajas 972 manuscritos ya de Bastante, ¿no? Ya de oh, usted trabajó. Ahí. Hasta ahí lo puedo sacar. Menos mal que usted es cristiana, porque puede abrir chapas. Ahora bien, esos manuscritos cambió toda la interpretación de la Biblia hebrea y también nos ayuda a entender la teología del Nuevo Testamento. Ahora, esos rollos se escribieron, dicen que se empezó a escribir hacia el año 163 a.C. hasta el año 66. Se piensa que en el año 66 esos rollos los escondieron en cuevas. Ya. ¿Por qué? Para salvaguardarlos de la guerra que había entre los romanos con los judíos, porque los romanos por 4 años sitiaron Jerusalén. Hasta que por fin Tito, el hijo de Vespasiano, incendió el templo y destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Así es. Entonces, estos rollos fueron guardados para salvaguardarlo de la guerra que había en Jerusalén. Y gracias a Dios que se salvaguardaron. Y los guardaban también en tinaja para protegerlos. Sí, Ok. exactamente. Ahora, cuando se encontraron los rollos durante 10 años, ya estaban descompuestos, deshechos, ya la tinta se había borrado, entonces eso se ha invertido años para la restauración de los manuscritos.
ya decir. El grupo de literatura que se encontraron en las 11 cuevas es rica. Sí. Encontraron como 5 tipos de manuscritos de diferentes wow. géneros. Primero, ya de si se encontró la versión completa de la Tanakh, la Biblia hebrea que había formado Esdras hacia el año 500. Todos saben que Esdras es el padre de la Biblia hebrea. Así es. Y es más, él fue el que arameizó el hebreo, reemplazó las letras hebreas, paleohebreas, cananeas por las letras arameas, y él fue el que redactó todo la Tanakh en 3 grupos de libros, la Torá, los Nevi'im, profetas, los que tuvieron otro escrito en un marco. Pues se encontró esa versión, se encontró, menos el libro de Esther. No está en los rollos del Mar Muerto, ni tampoco el libro de Nehemías. No sé por qué no está. Ahora bien, buena pregunta. Ahora, aparte de la Biblia hebrea, se encontraron libros apócrifos. Sí, ejemplo, los 12 testamentos, los 12 patriarcas, que es un libro apócrifo donde dicen que los hijos de Jacob, cada hijo de Jacob dice un testamento apocalíptico. Es de corte apocalíptico, escatológico. También se encontró el libro de Enoc, ahí perdido. Esos 3, y también el libro de los jubileos. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que los esenios los escribieron? No, que también aceptaban la literatura apócrifa. Oh, ok. Bueno, esto no vamos a meternos con los apócrifos. Y aparte de eso, ya en la lengua que se encontraron los rollos más muertos fue en hebreo y en arameo. Ok. Más en arameo. Porque los esenios usaban más el arameo que el antiguo hebreo, porque el antiguo hebreo ya no se usaba. Y usted sabe que el arameo se formó con 3 influencias. Con la influencia del antiguo hebreo, cananeo, con la influencia del acadio babilonio del siglo VII a.C. y con la influencia de la caligrafía persa. O sea que entre la caligrafía persa, entre la caligrafía acadia y entre la caligrafía cananea, nació el arameo. Y con ese arameo se escribió gran parte de los rollos del Qumran. Okay. Otro grupo de libros ya salmos. También encontraron libros de oraciones. También encontraron himnos. Y hay un libro que es el más importante de todos. La regla de la comunidad, que se llama el documento de Damasco. En ese documento de Damasco se habla de todas las reglas de consagración de los esenios, porque los esenios usaban el agua, el rito de purificación como símbolo de santidad, de penitencia, de borrar el pecado. Se encontraron también toda la teología esenia sobre la resurrección de muertos, sobre un poquito de hablar en lengua. Se encontró la presencia del Espíritu Santo, se hablaba, mejor dicho, eso es una belleza. Sí, eso es una pero belleza. Todos esos escritos los encuentran en las cuevas del Qumran. Sí. Obviamente que tenían conexión con los esenios. Ahora, ¿por qué los encuentran allí? ¿Ellos los escribieron o ellos los usaban para sus escritos? ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo escribieron y los usaban. Ok. Cuando se inició, cuando ya los romanos querían conquistar por la fuerza Jerusalén y los judíos no lo permitieron, ellos ya intuyeron que eso iba a terminar mal. Entonces prefirieron esconder esos rollos para salvaguardarlo de una catástrofe. Y gracias a Dios que lo hicieron. Porque usted sabe que Jerusalén terminó mal. Oh, sí, terminó mal. Sí. Y si hubieran estado esos libros por ahí cerca de Jerusalén, también hubieran desaparecido. Okay. Entonces, por eso se piensa que esa fue la actitud de esconderlos. Ahora, ¿hay algún personaje bíblico que tal vez haya pertenecido a estos esenios? Ay, hija, hay sospechas. Ay, ¿de quién será? Aquí manejamos la teología de la sospecha. Ya, a ver. Se cree Jesucristo. ¿En serio? Mire, esto no lo voy a desarrollar porque eso sería un programa. Si alguien no pregunta, por la mitad con si alguien pregunta, respuesta. dígame cuál es la teología de Cristo que se asemeja a los esenios. Esto es para un programa total. Ya, pero adelante algo. ¿Cuál es esa El teología? pensamiento de la neumatología de Lucas, en el libro de Hechos, es muy esenia, porque ellos ya trabajaron una neumatología bastante cercana a la iglesia primitiva. Que el Espíritu Santo es la persona de la santificación y de la consagración. Trabajaron mucho al Espíritu. Eso es un aporte tremendo esenio, que no lo habían trabajado ni los saduceos, ni los celotes, ni tampoco los asidios, ni los herodianos, nadie. Ahora, también ellos trabajan mucho la vida eterna con la figura de la resurrección de muertos. Y ellos
eran muy escatológicos, usaban mucho el género apocalíptico. Ellos creían en 3 figuras escatológicas. La primera era el maestro de justicia. ¿Quién era el maestro de justicia? Era el fundador de la secta esenia. Algunos locos eruditos han llegado a decir que Jesucristo posiblemente fue el famoso maestro de justicia que los esenios tanto hablan, que se refiere al fundador. Bueno, son especulaciones, porque Cristo tiene mucho acercamiento a los esenios en su teología. Bueno, usted sabe, oiga, qué lindo, estamos aprendiendo que el Nuevo Testamento tiene mucha influencia. Asiria, Nasir, Sí. esenio, y que se tomó lo mejor del judaísmo. Oiga, Yatensi, pero ya con esta pregunta vamos cerrando. Yo tengo un montón de preguntas, pero el tiempo no me da, es muy cortito el tiempo. Mire, mejor pregúnteme, terminamos el programa y seguimos hablando los dos sobre eso. Vamos a seguir. Lástima que ustedes no lo escuchen. Con otro cafecito. Mire, ¿cómo es eso que en el programa anterior usted me dijo que Jesús probablemente había hecho el voto Nazir? Ahora en este programa también me dice que se sospecha que Jesús también haya pertenecido a los esenios. Y también, ¿Cómo es que? y aumento, pues también fue escriba porque era experto en la ley. Ok, entonces, ¿cómo que me explica usted que Jesús tuvo tanto tiempo para ser Nazir, para ser esenio, para ser escriba? No digamos que fue Nazir, tampoco no digamos que fue esenio Está ni escriba, desde la sospecha. sino que él tuvo influencia Ya, ok. para que haya sabido, para que haya conocido tan bien la ley. Eso no lo hacía un escriba. Tenía un conocimiento perfecto de la ley. Segundo, para que haya trabajado la nematología, la presencia del Espíritu Santo, y influencia esenia. Y para que se haya consagrado tanto a Dios y haya rechazado el vino envuelto en mirra en la cruz, influencia Nazir. O sea, no quiero decir que Cristo fue un Nazir, fue un esenio o fue un escriba. No, que tomó lo mejor de ellos. Mire, usted me picó la lengua. Eso hay que tomar lo mejor de lo mejor de cierto grupo. Así es. Y desechar lo malo. Cristo tomó lo mejor de los esenios, tomó lo mejor de los nazireatos y tomó lo mejor de los escribas para presentarnos su mensaje liberador. Muy bien. ¿Me salió bonito? Excelente. Y con esa frase queremos terminar. Muchísimas gracias, Yatensi Bonilla, por iluminarnos en esta noche. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. ¡Shalom!